A veces nos olvidamos que Montevideo tiene 200 años menos que Buenos Aires, que Asunción y que La Paz. Eso implica prioridades en el sistema colonial español. Es decir, el Río de la Plata, o mejor dicho, el río hacia La Plata, era la boca de entrada vía Río de la Plata, Paraná, hacia La Plata del Potosí. Y estas tierras eran sin ningún provecho, se les decía así, tierras sin ningún provecho. Hasta que el gobernador Hernandarias pensó que estas tierras podían ser el corral para abastecer las ciudades. Las ciudades eran Buenos Aires, Asunción y La Paz. El proceso fundacional, tiene una causa fundamental, que es justamente el avance portugués. No hay que olvidar que Colonia del Sacramento estaba fundada desde el año 1680. Estaba el problema del contrabando, la competencia que hacía con el futuro virreinato de Buenos Aires en ese momento. Y uno de los motivos que había para justamente, que se utilizaba en la época, para parar el avance portugués era justamente formar poblaciones. Es ahí que se inicia en el año fines de 1724, se inicia lo que se llamó el proceso fundacional de Montevideo. En ese proceso se enviaron hacia Montevideo, se comenzaron a enviar familias desde Buenos Aires, de origen canario, la gran mayoría de ellos, a excepción, una de las excepciones tal vez haya sido el abuelo de Artigas, que era de Aragón. Y bueno, y esos contingentes que después siguieron llegando a través del vasco Alzáibar, que era quien traficaba con esos inmigrantes que eran de una condición muy pobre, a pesar que muchas veces en las iconografías los vemos como con unas ciertas ropas dudosas, ¿no?, de su condición social. Bueno, podemos confirmar que no, que eran gente muy pobre, gente trabajadora, eran labradores principalmente que venían desde las Islas Canarias, ¿no? O sea, su origen era de la misma Canarias, sin olvidar que hubo un contingente que vino desde la ciudad de Buenos Aires, exactamente, ¿no? Todavía Buenos Aires dependía del Virreinato del Perú. No existía todavía el Virreinato del Río de la Plata, por lo tanto no es el virrey de Buenos Aires, sino que es el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, dependiente del Virreinato de Perú, el que funda Montevideo, en una clara concepción de enclave militar. Si Buenos Aires es el puerto que después va a ser capital virreinal, ahí van a estar los porteños, Montevideo es la fortaleza con aldea anexa. Por lo tanto, el comienzo del proceso fundacional entre 1725 y 1730, pleno siglo XVIII, repito, 200 años después de las ciudades fundadas en la región, es un enclave militar donde lo esencial es la estructura topográfica de un Montevideo que tiene una bahía donde pueden estar protegidos los barcos de guerra, con una pequeña colina donde puede haber artillería y una cerrada por una península que puede ser fácilmente amurallada y como base de artillería. Como es obvio, se empiezan a desarrollar las instituciones. La primera institución que se desarrolla es la del Cabildo. Que el Cabildo era el municipio de ese momento, era lo que podríamos llamar, si miramos lo que es el derecho español, el derecho castellano, era un ayuntamiento español, pero que estaba desarrollado, que se empezó a desarrollar, en la colonia. En la fecha de hoy incluso existen todavía cabildos, creo que el único lugar que existe son las Islas Canarias, que aún mantiene la institución Cabildo. Cuando se funda Montevideo ya no existían las formas primitivas de la conquista, fundamentalmente el adelantazgo. El adelantazgo había existido hasta poco antes
y era una copia de las cruzadas. Es decir, el conquistador era dueño de todo pagándole tributo al rey. Ahora no. Ahora existían las leyes de Indias y existía toda una estructura donde el virrey, el gobernador, el capitán general son funcionarios cuyos deberes y obligaciones están tipificadas por las leyes de Indias. Es decir, Montevideo ya nace dentro de un orden jurídico, lógicamente opresor, esclavista, pero absolutamente claro, estructurado y moderno para la época. O sea, Montevideo va a depender cuando aparece del gobernador de Buenos Aires, que a su vez depende del gobernador de Virrey. Con las reformas borbónicas, unos años después, el virreinato del Río de la Plata, Montevideo va a ser una administración dependiente de Buenos Aires, que sigue siendo el epicentro comercial, político y administrativo de todo el Río de la Plata. El Cabildo tenía funciones netamente municipales en un principio, pero también, ojo, también cumplía funciones judiciales, pero digamos funciones judiciales muy primarias, ¿no? Ya cuando había un caso, por ejemplo, de un crimen, si bien acá habían jueces, el que terminaba resolviendo, se terminaba resolviendo el tema en Buenos Aires, ¿no? Digamos, los órganos máximos judiciales se encontraban en Buenos Aires en ese momento. También el Cabildo al mismo tiempo realizó funciones de policía, realizó función de cárcel, porque si nosotros vamos al nombre, era Cabildo y Reales Cárceles. Bueno, el Cabildo funcionó incluso como cárcel hasta el gobierno de Máximo Santos, que inauguró el penal de Miguelete en la década de 1880. O sea que el Cabildo duró bastante tiempo siendo cárcel. La creación de la figura del intendente tiene un proceso que indudablemente, si bien en el Cabildo no se puede hablar de intendente, sería un disparate hablar de intendencia, todo eso, es un concepto un poquito, por lo menos bastante más moderno. Sí, el Cabildo es el primer municipio, vamos a decir lo que tiene Montevideo, pero en el año 1826, con el tema de la revolución del año 25 y con la influencia de la Constitución de Rivadavia en Argentina, quedan abolidos los cabildos y se forman, por ley, unas comisiones que se llamaban comisiones administrativas, que en Montevideo no llegaron a funcionar por el motivo obvio de que Montevideo se encontraba todavía bajo dominación luso-brasileña. Entonces, a partir del año 27, ahí se empieza a trabajar en la creación de un nuevo organismo. Y en el año 28, se firma la Convención Preliminar de Paz, por la cual Brasil se retira, el imperio luso-brasileño se retira, y empiezan ahí a trabajar, los constituyentes de ese momento empiezan a trabajar en la creación de las juntas económico-administrativas. Exactamente la ley es del año 1829, de las juntas económico-administrativas, y empiezan a regir con la Constitución de 1830. La Junta Económico-Administrativa viene a ser entonces el órgano que suple al Cabildo. Pero no tenemos que olvidar una cosa también, que era una especie de un consejo deliberativo, era la Junta Económica Administrativa. Capaz que podemos compararlo en algo con la actual Junta Departamental. Pero por el otro lado no tenemos que olvidar que teníamos un ejecutivo que estaba formado por el jefe político y de policía, porque en ese momento la policía y la jefatura política estaban unidas en un mismo organismo, que sería la parte ejecutiva de la Junta Económica Administrativa, sería el jefe político. El jefe político y de policía, te puedes imaginar que tenía un gran poder, porque además de jefe de policía era como si dijéramos que el intendente es intendente y al mismo tiempo jefe político. Imagínate ese poder en el siglo XIX, multiplicalo por cuánto, que el contralor era prácticamente cero. Hoy por hoy un intendente está controlado, un jefe de policía está controlado, pero en aquel entonces era prácticamente el dueño de una ciudad, el dueño de un departamento, el jefe político. Como consecuencia de todo ello, es que se decide justamente formar un departamento ejecutivo. La ley de diciembre del 8 dice eso, que se va a formar dentro de la Junta Económica Administrativa un departamento ejecutivo en el cual el encargado de ese departamento se llamará intendente municipal. Pero ¿cuál era la idea? La idea era justamente cortarle el poder al jefe político. Entonces ahí, a partir de ahí, sí tenemos un jefe de policía, únicamente de policía por un lado, y el jefe político, antiguo jefe político, pasaba a ser el intendente. Y tenía la misión justamente de ejecutar lo que eran todas las resoluciones de la Junta Económico-Administrativa. Esa figura del intendente, si bien sería un disparate compararla con la figura de hoy, fue evolucionando, como es obvio. En
1904, José Valle y Ordóñez, aplicando tecnología, apoyo norteamericano, derrota a Aparicio Saravia. Y José Valle y Ordóñez hace un esfuerzo por modernizar, en un sentido burgués, liberal, por modernizar toda la estructura administrativa, al mismo tiempo que hace un enorme esfuerzo por captar inmigrantes étnicamente caucásicos, para minimizar, hay una política muy claramente racista en ese momento, minimizar la presencia de indios y afrodescendientes, por lo menos en la parte visible de la ciudad. Es en ese marco que se crea una figura de intendente y de estructura municipal muy a la europea y fundamentalmente dentro de una concepción de estructural francesa. Es tan urbanizador este concepto inicial de la intendencia que prácticamente se piensa la intendencia en el imaginario colectivo de los montevideanos, es la intendencia de la ciudad, olvidando que Montevideo, aún hoy, sigue siendo el departamento número 4 en población rural de todo el país, por toda la zona de viñedos y chacarera. Es decir, sin embargo, en el imaginario colectivo de los montevideanos, esa intendencia es la intendencia de la ciudad y no del departamento, por más que en los hechos es del departamento. Y muy centralizada en ese momento, ¿no? Es decir, el concepto es un centro único que controla todo el departamento. En 1908 se dicta la ley de creación de las intendencias municipales. La discusión parlamentaria llevó cerca de un año y es muy interesante los conceptos que manejan los legisladores, ¿no? Cuando se crea la figura del intendente, no es por elección popular como es ahora, sino el que nombraba el intendente era el presidente de la República. El modelo urbano del Uruguay, y de Montevideo en particular, está basado en el París, no en el París tradicional, en el París que modifica Napoleón III. Todo ese país de gigantescas, ese París de gigantescas avenidas y de ornato público y de estatuaria monumentalista, y eso es un poco el modelo que va a influir muchísimo en la cabeza de los uruguayos que tienen la responsabilidad de las gestiones públicas a comienzos del siglo XX. Es un momento en que en Europa explota la cuestión obrera, es decir, la cuestión social o la cuestión obrera. Es el momento en que Montevideo está llegando el pensamiento anarquista y está llegando los primeros pensadores marxistas. Y hay sobre todo, y esto es lo esencial me parece a mí para entender ese Montevideo, un divorcio sustancial entre Montevideo y el interior rural. Un obrero de una curtiembre en 1908 en Montevideo estaba mucho más enterado lo que pasaba en Madrid que lo que pasaba en Cerro Largo. Y esto se refuerza y se retroalimenta por unas políticas públicas que quieren ser lo más suiza posible. Entonces, a mí me parece que la gestión municipal fue una gestión, sobre todo durante el periodo colonial,